Partimos contándole que al menos 2 terminales de San Antonio retomaron el paro de actividades que realizaron por 21 días y que suspendieron tras una mesa de negociaciones. Desde las 23 horas de noche, varios funcionarios retomaron el paro, acusan incumplimiento de algunos puntos acordados para poner fin a estas movilizaciones y dicen además que la empresa Puerto Central no ha respetado las condiciones del consenso que se llegó entre los funcionarios del puerto y el gobierno. Uno de los principales puntos cuestionados por los trabajadores es que la empresa informó que solo va a contratar a algunos funcionarios eventuales y no a la totalidad como se había acordado. Queremos conocer detalles de eso. Vamos al contacto telefónico con el vocero de la Unión Portuaria, Sergio Vargas. Señor Vargas, gracias por recibir el llamado de CNN. Buenos días. No, gracias a ti por comunicarte, Verónica. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Señor Vargas, ¿qué fue exactamente lo que dijo ese acuerdo que ustedes firmaron, entiendo, el fin de semana pasado con la empresa y con el gobierno respecto del reintegro de trabajadores o de la contratación de trabajadores? La verdad es que hoy día hay 3 terminales en San Antonio paralizados. Los 3 terminales del puerto de San Antonio están paralizados. Y es porque la empresa Puerto Central se desconoce el acuerdo que se firmó con el gobierno. Y en 2 puntos de este acuerdo. Una que tiene que ver con el pago del término de conflicto, ¿cierto? Que nosotros decimos que tiene que ser un pago de 1,5 millones. Ellos dicen que en bruto, por lo tanto eso baja a 1.100.000. Y lo otro que lo más nos complica es el tema, ¿cierto?, de que en un párrafo de ese acuerdo dice que nosotros volvemos a trabajar todos los trabajadores de todos los terminales del país en las mismas condiciones que existían antes de la paralización. Y ese acuerdo no se está cumpliendo. ¿Y qué porcentaje aproximadamente de personas no estarían siendo reintegradas a sus funciones? Usted me dice, no todos los trabajadores van a volver a sus funciones. ¿Cuántos estarían quedando fuera? Alrededor de 300 trabajadores, si no estarían en la condición que quiere la empresa que volvamos, estarían quedando fuera del terminal. 300 entonces, de un total de ¿cuántos, Sergio? De 500 trabajadores. ¿Y qué motivo, qué argumento da la empresa para no reintegrar a esos funcionarios? No, nos llama mucho la atención, ¿cierto?, que hoy día se quieren hacer cambios que no se han hecho en el tiempo. Hay que entender que el terminal que tiene visitado Puerto Central, el terminal de la familia Mate, es un terminal histórico en el puerto de San Antonio. Y aquí es donde están, ¿cierto?, anclados los sindicatos históricos del puerto de San Antonio. Sindicatos que tienen más de 100 años de vida. Para nosotros, ¿cierto?, el trabajar en el puerto, ¿cierto?, es una cuestión de vida. No, aquí ni siquiera importan las locas. Aquí lo que importa, ¿cierto?, es la condición en la que nosotros trabajamos, la condición en la que trabajaron nuestros abuelos, para algunos hasta sus tatarabuelos. Entonces, hoy día venir a cambiar, ¿cierto?, en un momento álgido, en un momento de que venimos saliendo de una paralización de más de 20 días, el tratar de cambiar condiciones, que hay que sentarse en una mesa a trabajarla, a ver cómo se cambia, a ver cuáles son las condiciones que quieren implantarle a nuestros trabajadores. Las cosas no se cambian de la noche a la mañana, las cosas no se hacen así, los empresarios están acostumbrados, porque son patrones de fondo, a hacer lo que a ellos se les antoja. Los trabajadores, ¿cierto?, del Espigón de San Antonio, apoyados por el resto de los terminales, no van a permitir que eso suceda, y eso tienen que entenderlo. Se les dijo desde el primer minuto que llegaron al puerto de San Antonio, las condiciones del puerto de San Antonio son estas, hay que trabajarla, hay que ver cómo, ¿cierto?, se convence los trabajadores de que sus condiciones van a mejorar, si es que pasan directamente a la empresa o si la empresa quiere cambiar hoy día las condiciones. Eso no va a suceder, ¿cierto?, si no nos sentamos en una mesa que tiene que ser a largo plazo, en donde tenemos que conversar las condiciones de los trabajadores, pero las cosas no se cambian de la noche a la mañana, y menos hoy día que estamos en una paralización. O sea, nosotros no logramos entender qué es lo que está pasando. Sí nos damos cuenta de la responsabilidad que tienen los concesionarios. Yo creo que, insisto en lo que he dicho durante toda esta paralización, hay que revisar las concesiones. No es posible que esto siga sucediendo. Por algo dejamos instaurar una mesa a largo plazo con el gobierno, ¿cierto?, para terminar de una vez por todas con estas paralizaciones. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando hoy día? O sea, volvemos a parar por condiciones que a lo mejor para el país van a parecer re tontas, a lo mejor van a parecer, seguramente van a decir que son caprichos, ¿cierto?, de los trabajadores, pero aquí se ve la responsabilidad de la empresa. A ellos no les importa lo que esté pasando en el país, no les importa lo que esté pasando con las otras áreas productivas del país. Los demás puertos, ¿cierto?, están en alerta y están esperando a ver qué sucede durante la mañana, durante este día, para empezar a paralizar. Sergio, o sea, pero sí, todo tiene 2 caras. Usted dice hay que sentarse a conversar y ver las condiciones, pero durante 21 días nadie se sentó a conversar, ustedes paralizaron los puertos y también ahí se generó
un daño tremendo a los exportadores, también a otros sectores que se vieron complicados por la paralización de los puertos. Es decir, aquí tanto los empresarios como los trabajadores tensionaron la situación de los puertos por esta tremenda paralización. ¿Hay también alguna autocrítica respecto de hasta qué límite se llevó esta situación, al extremo mismo? Lo que pasa, Verónica, es que esta problemática, ¿cierto? No es una problemática nueva y no es una problemática que a nosotros se nos ocurra de la noche a la mañana. A nosotros no nos gusta parar, nosotros somos trabajadores eventuales, a nosotros nos pagan el turno, si no trabajamos no nos pagan. Entonces nosotros tampoco nos conviene estar parados, ya vamos a cumplir 20 y tantos días paralizados y nuestra gente no ha recibido dinero, o sea, sus familias están sufriendo. Nosotros sabemos que hay más gente que está sufriendo en este país, pero hoy día, ¿cierto?, los culpables del gobierno y la empresa. Nosotros, esta problemática se viene arrastrando el tema de la media hora hace más de un año, por lo tanto, y mucho más, pues son del 2005 en adelante. O sea, ¿nos quieren culpar a nosotros de lo que está pasando? ¿Quiénes no actúan a tiempo? ¿Quiénes no actúan cuando nosotros hacemos las peticiones? La pregunta que quiero hacerle, Sergio, para tenerlo los televidentes bien claro. El acuerdo, entiendo que se cerró la mesa y los aplausos y todo lo que vimos fue el día sábado. Estamos a martes. Se supone que tiene que haber una ventana de tiempo en la que se dé a las empresas y a los trabajadores para que los pagos se realicen y todo vuelva a la normalidad. Yo me imagino que en 24 horas uno no puede pagarle a todos los trabajadores los 2,5 millones de pesos que van a recibir, ¿o no? No, es 1,5 millones y no estamos hablando de plata. Hoy día, ¿cierto?, quedó súper claro en el acuerdo. Las platas no se pagan inmediatamente, eso se sabe. Ya. Eso está claro. Si bien no estamos reclamando por plata, estamos reclamando por las condiciones en las que vamos a volver a trabajar. La plata, ¿cierto?, no es un problema hoy día. Sabemos que se va a pagar, ¿cierto?, y quedó estipulado en el acuerdo. El problema es que los empresarios no reconocen el acuerdo. Nosotros negociamos con el gobierno en una mesa en donde no estaban sentados los empresarios. El gobierno negoció con los trabajadores y después negoció con los empresarios. Los empresarios ya no están cumpliendo el acuerdo. Los dos terminales, ¿cierto?, que son STI y Panul, ellos volvieron a trabajar. El domingo, el primer turno, esos terminales empezaron a funcionar. El terminal que no empezó a funcionar, que no llamó a sus trabajadores, Puerto Central. Hoy día lo que pasa es que hay un problema entre Puerto Central y sus trabajadores, y lo que ellos tienen que entender es que aquí hay una unidad. Está la Unión Portuaria de Chile, y los puertos, ¿cierto?, nos vamos a apoyar unos por otros cuando alguien tenga un conflicto. Eso es lo que está sucediendo y eso es lo que los empresarios tienen que entender. Los trabajadores nunca más solos. Eso es lo que ellos tienen que entender. Por lo tanto, hoy día hay dos puertos que no tienen problemas, que son Panul y SDI, y están paralizando en apoyo, ¿cierto?, a los trabajadores de Puerto Central. Bien, Sergio, le quiero agradecer mucho haber recibido el llamado de CNN para explicarnos su punto de vista. Ojalá que tengamos pronto buenas noticias para recuperar el normal funcionamiento de esos terminales. Gracias por su tiempo. Buenos días. Lo mismo esperamos nosotros y muchas gracias por preocuparte.